Un cordial saludo a todas y a todos quienes siguen esta transmisión. Vamos a dedicar algunos minutos a trabajar la jurisprudencia en materia de acción de repetición y de llamamiento en garantía. Mi nombre es Estela Conto, yo fui magistrada de la sección tercera del Consejo de Estado y soy docente especialmente en estos temas, en derecho administrativo. Tengo ya algún recorrido en docencia universitaria que me permite, que me facilita para transmitirles a ustedes estos pequeños conocimientos. Espero que la jurisprudencia sea de su interés. Se trata de la jurisprudencia en aspectos sustantivos, pero eso no quiere decir que no se contemple aspectos procesales. Vamos a hacer énfasis en los aspectos sustantivos. Les voy a compartir entonces una presentación. Llamamiento en garantía con fines de repetición y acción o modo de repetición, o modo de control de repetición. La jurisprudencia va a estar muy relacionada porque se trata de un instrumento procesal, tanto el llamamiento como la acción, dirigido a satisfacer la obligación del inciso segundo del artículo 90 constitucional. Hay aspectos que las permiten distinguir una circunstancia de la otra y los tendremos presentes, pero están muy relacionados. ¿Por qué el Consejo de Estado y la Sala de Contencioso Administrativo y la sección tercera? Porque es la que tiene la competencia para resolver en segunda instancia las decisiones que toman los tribunales administrativos y en única instancia cuando los funcionarios tienen fuero. Son 3 los eventos en los que una entidad estatal puede invocar el modo de control de repetición. El más común se presenta cuando las pretensiones se estructuran en la presunción de culpa grave o dolo establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678. O sea, si el fundamento va a ser la presunción. Pero también puede acontecer que aunque en la demanda no se identifiquen expresamente los supuestos de hecho en que sustentan las presunciones, los argumentos esbozados permiten establecerlos. O sea, no necesariamente hay que abogar por que se apliquen las presunciones. Podrían los argumentos llevar al juez a la consideración de que efectivamente se está solicitando. O puede suceder que pese a que los supuestos de hecho no se encuentran consagrados entre las presunciones, dan lugar a la condena, porque demuestran que se incurrió en las conductas proscritas en el inciso segundo del artículo 90 constitucional. La imputación de culpa grave o dolo se formula debidamente cuando la demanda estructura la acusación de manera que la parte demandada conozca y así pueda defenderse de los cargos. O sea, la demanda es un escrito que estructura una acusación a pesar de que la acción de repetición no es una sanción, pero está dirigido a que el demandado conozca y se pueda defender de los cargos. Así, en la demanda de repetición no se diga expresamente en cuál de las causales establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 se cimentan las pretensiones, procede declararlas. Sí, se encuentra probada la conducta y las presunciones no fueron desvirtuadas. De conformidad al artículo 90 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 678, la demanda de repetición no es el escenario propicio para discutirse los argumentos y las conclusiones que llevaron a los jueces de instancia a imponer la condena fueron acertados o no. La demanda de repetición no vamos a contradecir lo que ya está resuelto en las sentencias que nos sirven de base para adelantar la repetición. La demanda no es el escenario propicio. En la acción de repetición vamos a analizar la responsabilidad del agente por culpa grave o dolo. No vamos a discutir si hubo daño o si no hubo daño. La jurisprudencia ha indicado que el agente, exagente estatal o particular declarado responsable a título de dolo o culpa grave en una demanda de repetición no está obligado a pagar los intereses
que se pudieron causar desde la ejecutoria de la condena hasta el pago final, atribuidos estos a la demora de la entidad estatal en cumplir la obligación. ¿Qué está obligado a pagar el agente, exagente estatal o particular? Está obligado a pagar el capital. Claro está que va a pagar intereses, pero a partir de la condena en contra de él, no de la condena en contra de la entidad. La prosperidad de la acción de repetición requiere el cumplimiento de aspectos objetivos y subjetivos. Los primeros, o sea, los objetivos relacionados con la condena, el pago al beneficiario y la calidad del agente. Los segundos, con la demostración de la conducta. Aunque la jurisprudencia ha sostenido que la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo y dispone el restablecimiento de un derecho no generan automáticamente la responsabilidad del agente que profirió el acto, de las consideraciones de la providencia es posible establecer la conducta del servidor, en particular cuando las pruebas que la sustentan son traídas al proceso de repetición y pueden ser valoradas. O sea, es posible que la sentencia que decrete la nulidad del acto administrativo deje evidente la culpa grave o el dolo, pero no va a ser suficiente, porque en el proceso el demandado tiene derecho a contradecir, por eso hay que presentar las pruebas completas. Y el juez de la repetición va a valorarlas nuevamente. Cuando es el gerente de la entidad, además profesional en derecho, quien contrarió el ordenamiento, desconoció sus disposiciones, el reproche sobre su conducta debe ser mayor. Esta jurisprudencia lo que nos dice es que las calidades personales de la gente, que tienen que ver con las calidades funcionales, hay que demostrarlas y alegarlas en el proceso, porque pueden ser determinantes para establecer la gravedad de la conducta. Las pruebas trasladadas de los procesos que dieron lugar a la condena, al igual que las practicadas en las causas penales y disciplinarias adelantadas contra el agente, pueden ser valoradas si obraron en el modo de control o acción de repetición en oportunidad de ser controvertidas. Hay que presentarlas conjuntamente con la demanda, como anexos de la demanda, o solicitarlas que se decreten con la demanda, para que en la oportunidad probatoria se puedan contradecir, para que el demandado las pueda contestar. Así pueden ser controvertidas. La motivación de la sentencia que impone una condena patrimonial a cargo de una entidad pública y su pago no son pruebas idóneas para establecer per se la responsabilidad del demandado en acción de repetición o llamado en garantía con fines de repetición. La autonomía e independencia de la acción respecto de la condena que le dio origen y el debido proceso que debe ser garantizado imponen que se realice una nueva valoración. No es suficiente presentar la sentencia. Claro que la sentencia condenatoria es requisito de procedibilidad, pero la sentencia por sí sola no demuestra la conducta. El juez de la repetición o del llamamiento en garantía está autorizado para conceder al agente estatal obligado a responder por haber dado lugar al detrimento del patrimonio público un plazo para el pago de la condena. Necesariamente el juez le va a otorgar al agente estatal que lo condena un plazo para el pago. Se puede conciliar y los plazos pueden ser adicionales, pero en principio en la sentencia se va a establecer un plazo. Si las pruebas allegadas a la acción de repetición o al llamamiento en garantía con fines de repetición no brindan la certeza necesaria sobre la actuación dolosa o gravemente culposa del demandado, las pretensiones no pueden prosperar. Debe tenerse presente que la valoración probatoria que condena a la entidad por daño antijurídico no ata al juez de la repetición y que tampoco la condicionan la condena o solución proferida en investigaciones disciplinarias o penales. El juez de la repetición es un juez autónomo. Va a valorar las pruebas nuevamente, inclusive pruebas adicionales, para determinar si hubo culpa grave o dolo. No está condicionado y no está obligado a las decisiones de la acción de reparación directa, de la acción de nulidad de restablecimiento del derecho y tampoco de las acciones disciplinarias o penales. La independencia de la acción de repetición respecto a la acción penal se sustenta en la naturaleza y finalidad que persigue cada una. La Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de jus puniendi, tiene la obligación de investigar todos los hechos que pueden ser constitutivos de un delito y por ello, prima facie, no puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal. Pero eso es un asunto de la jurisdicción penal, de la Fiscalía y de los jueces penales. Pero la acción de repetición tiene unos orígenes y unos bienes, está protegiendo un bien jurídico diferente y por lo tanto es independiente y necesita una nueva valoración.
La acción penal es de naturaleza pública, su ejercicio está a cargo del Estado, busca proteger los bienes jurídicos más importantes de la sociedad. La acción de repetición, en cambio, es de naturaleza patrimonial, con una pretensión claramente resarcitoria. En consecuencia, el Estado está legitimado para imputar la responsabilidad de sus agentes cuando haya sido condenado a reparar un daño y el funcionario comprometido con la actuación haya actuado con dolo o con culpa grave. Debe distinguirse la responsabilidad estatal por la emisión de una decisión judicial contraria a la ley de la responsabilidad personal del funcionario que intervino en la generación del daño. La responsabilidad estatal se configura solo por la decisión, en tanto la responsabilidad personal del agente por su actuación dolosa o gravemente culposa. Creo que no les expliqué que entre paréntesis está la radicación de la sentencia, para que ustedes la puedan buscar. Ese número que a ustedes aparece es el número interno, o sea, el número del expediente. Y con ese expediente pueden conseguir la jurisprudencia. No todas las actuaciones de los funcionarios de la administración comprometen su responsabilidad, sino aquellas que tengan un nexo o vínculo con el servicio público. Vamos a presentar la demanda o vamos a hacer la solicitud de llamamiento en garantía y se va a alegar cuáles son las circunstancias que influyeron en el daño o en el restablecimiento que la entidad por lo que la entidad tuvo que responder son las funciones del agente que tienen nexo con el daño o con la nulidad. También puede ser controversias contractuales. Los agentes estatales conservan la responsabilidad de sus acciones en el ámbito privado, dentro del cual actúan como cualquier particular. Pueden cometer infracciones y delitos comunes y responder directamente. O sea, las actividades privadas por fuera del servicio no se llevan a las acciones de repetición, ni al allanamiento en garantía, ni al modo de control. Las situaciones privadas de los funcionarios no tienen que ver con el ejercicio del cargo y no pueden estar vinculados con el daño. Para resolver sobre la responsabilidad del agente estatal se requiere examinar integralmente, de acuerdo con el material probatorio recaudado, las circunstancias que rodearon la actuación del agente para establecer si efectivamente existió una relación directa entre sus acciones y la ejecución de un cometido estatal. Vamos entonces a plantearle al juez de la repetición en la demanda las circunstancias con precisión y claridad, los hechos, para que el juez valore si efectivamente estas circunstancias tienen relación con el servicio y tuvieron relación con la infracción. O sea, hay culpa grave o dolo derivado del incumplimiento de las funciones y de las funciones y también de la misión que tiene la entidad. Si los actos en que se funda la acción de repetición y llamamiento en garantía con fines de repetición sucedieron en vigencia de la Ley 678 del 2001, o sea, a partir de junio del año 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el dolo o la culpa grave del demandado, sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción de repetición, se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos de la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte incompatible con la Ley 678. ¿Qué no resulta incompatible? El Código Civil y la doctrina civil. Y con los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política. Cuando queda establecido que el llamado en garantía o demandado en repetición violó de manera manifiesta e inexcusable normas de derecho, tal como lo demuestran las investigaciones y sanciones disciplinarias adelantadas en su contra, se debe concluir que actuó con culpa grave por vía de la presunción legal establecida en la Ley 678, si no es desvirtuada, da lugar a la condena. Vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente actuó con culpa grave o dolo, pero después de haberle permitido a la gente defenderse y realizar todas las actividades probatorias
para desvirtuar las presunciones. El juez de la repetición no puede variar la causa petendi. En la sentencia irremediablemente deberá resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda y en los medios de convicción regular y oportunamente agregados al plenario. La demanda es la hoja de ruta. La jurisdicción contenciosa administrativa es una jurisdicción rogada. El juez va a resolver en la sentencia, ya sea el llamamiento en garantía o la acción a modo de acuerdo a lo planteado por la entidad pública. No puede cambiar la demanda, porque entre otras cosas va a afectar también el derecho de defensa del demandado. Cualquier variación o modificación del marco fáctico de la demanda implicaría un desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso, ya que sorprendería a la parte demandada, cuya defensa y medios exceptivos se enfocaron a rebatir los hechos conocidos. Considerar hechos nuevos quebrantaría la garantía de contradicción. Y esto es importante insistir porque sucede que en los alegatos de conclusión pretende el apoderado de la entidad pública corregir las falencias de la demanda o de la solicitud de llamamiento en garantía. Eso es improcedente, porque eso es violatorio del debido proceso. En materia de acción de repetición, la garantía de no modificación de la causa petendi en punto de la imputación subjetiva efectuada a la parte demandada opera siempre que su defensa se haya concentrado materialmente en cuestionar los fundamentos específicos de hecho y de derecho de la culpa grave o el dolo, no cuando el extremo pasivo se dirige a controvertir la condena de manera general. O sea, si el demandado en general se defiende de la condena, o sea, de todos los aspectos de la condena, la causa, el juez puede perfectamente, a la hora de decidir, el juez de la repetición, tener en cuenta precisamente las pruebas aportadas por el mismo demandado y por la entidad pública. O sea, la restricción para variar la causa petendi está directamente relacionada con el derecho de defensa del demandado. La condena disciplinaria al funcionario público llamado en garantía o demandado en repetición no resulta suficiente para establecer la culpa dolosa o gravemente culposa del agente estatal. ¿Y esto por qué hay que insistir en este punto? Porque el artículo 5 de la Ley 678 establece que se presume el dolo cuando hay sanciones disciplinarias y penales, pero no es suficiente porque tengamos presente que esas presunciones son legales, que esas presunciones se pueden desvirtuar, por lo tanto, y que la acción de repetición es una acción autónoma. Por lo tanto, el juez de la repetición puede valorar nuevamente las circunstancias que ya ha valorado el juez de la reparación directa de controversias contractuales o de la nulidad del restablecimiento del derecho. Si el juez del acto no califica la actuación administrativa que da lugar a la nulidad, el juez de la repetición no puede dar alcance a la decisión con fines de adaptar la conducta a las presunciones de dolo o culpa grave por desviación de poder, falta o falsa motivación. La restricción no está para tener por configurada el dolo o la culpa grave. ¿Qué puede suceder en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Que el juez del acto no califique como desviación de poder, como falta o con falsa motivación, sino que decrete la nulidad del acto. El juez de la repetición no puede considerar que sí hubo desviación de poder o falta motivación, porque estaría dando alcance a una sentencia que ya es cosa juzgada, que está ejecutoriada y que no es de su competencia. Pero eso no quiere decir que no puede el juez de la repetición entrar a considerar que sin perjuicio de que no se calificó la conducta, efectivamente hay culpa grave. La conducta del demandado debe estar demostrada en el proceso con sujeción a las garantías procesales. La motivación de la sentencia judicial que impone la condena a cargo de la entidad pública y el pago no son pruebas idóneas para establecer per se la responsabilidad del demandado en la acción de repetición. La condena y el pago son requisitos de procedibilidad para la acción de repetición. No demuestran la conducta el comportamiento, ni la culpa grave, ni la conducta dolosa. Las consideraciones de la sentencia que impuso la condena a la entidad pública no son suficientes para comprometer al demandado, ni para calificar su actuación como dolosa o gravemente culposa, dado que la conducta imputada debe ser demostrada en el proceso de repetición en aras de garantizar el debido proceso.
La acción de repetición es autónoma e independiente respecto del proceso que le dio origen. Los móviles políticos en los que se fundamenta la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal demandado en repetición por haber desvinculado a un funcionario y generado la condena que se pretende recuperar, quedan desvirtuados si los testigos coinciden en afirmar que para la época en que se expidió la resolución que declaró la insubsistencia, el demandado no estaba inscrito a ningún partido político. Se trata de una sentencia en la cual se alegó que fueron los móviles políticos los que dieron lugar a la declaratoria de subsistencia. Como el demandado podría desvirtuar, pues el demandado desvirtuó que no pertenecía a ningún partido político. Es decir, los móviles políticos quedaron desvirtuados. Por lo tanto, no se demostró la culpa grave y tampoco se demostró el dolo. Si la imputación realizada por la parte actora en contra del agente estatal demandado en repetición es confusa, lo que sucede cuando se traslapan y justaponen los supuestos de dolo y culpa grave indistintamente, al punto de llegar a sostener que la violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, referida a una causal de culpa de la Ley 678 del 2001, se configura porque en el proceso antecedente se declaró una falsa motivación, la cual se identificaría como una actuación dolosa. Debe concluirse que no se demostraron los presupuestos de hecho en los que se fundamentan las presunciones y que el demandado no tiene la carga de desvirtuar la culpa grave o el dolo. O sea, si en la demanda se argumenta que el demandado actuó con culpa grave o dolo porque se presume y se confunden los supuestos de hecho del artículo 5 y del artículo 6 de la ley 678, se considera que la confusión le impidió al demandado defenderse y que por lo tanto la sentencia va a ser absolutoria. ¿Qué hay que hacer? Plantear el dolo o la culpa grave como principal o como subsidiaria, identificar los hechos con claridad y precisión de tal manera que sea una circunstancia o la otra para que el demandado pueda defenderse. La sentencia que condena al Estado a una reparación o restablecimiento no hace tránsito a cosa juzgada frente al agente estatal al que se le imputa la causación del daño, porque el proceso en que se impuso la condena no tiene como propósito el juzgamiento de la conducta del agente o ese agente demandado en repetición, mientras el agente estatal no se ha llamado en garantía, proceso en el que sí se juzga su conducta. En un proceso de reparación o de controversias contractuales o de nulidad y restablecimiento, hace tránsito a cosa juzgada frente al Estado, la condena frente al Estado. Incluso la nulidad también tiene efectos generales, tiene efectos encaones, pero no la conducta. La conducta del funcionario hay que analizarla si se lo llama en garantía o en la acción o modo de control de repetición. La entidad actora deberá expresar o identificar en la demanda de repetición de manera clara y concreta la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave según el caso, en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo específico. O sea, el cargo tiene que ser específico. El demandado tiene que saber qué cargo se le está formulando. Igualmente, la entidad demandante deberá probar debidamente los supuestos de hecho que estructuran la presunción para que pueda tener efectos jurídicos. Alegado que el demandado incurrió en el inexcusable desconocimiento de las normas de reestructuración, como el supuesto de hecho configura presunción de culpa grave, acuerdo con el artículo 6, numeral primero de la ley 678, el demandado deberá ser condenado conforme al análisis del juez de la repetición si no desvirtúa los hechos y los fundamentos de derecho en los que se sustentó la declaratoria de nulidad. En particular, si la decisión, además, fue refrendada por un previo amparo constitucional. O sea, el demandado tiene que desvirtuar. Si la entidad invoca la culpa grave o el dolo y las invoca bien, y si prueba los supuestos de hecho, el demandado debe ser condenado, pero a menos que desvirtúe. Las providencias aportadas a la actuación con el propósito de mostrar la conducta de los agentes o exagentes estatales demandados en repetición no logran su cometido si no trasladan en integridad las evidencias que las soportaron.
No es suficiente presentar la sentencia condenatoria en contra de la entidad. No es suficiente demostrar el pago. Hay que anexar la sentencia y acompañarla de las pruebas que fundamentaron la sentencia, porque el juez de la repetición es autónomo y puede valorarlas nuevamente. Y el demandado, ya dijimos, para el demandado no constituye cosa juzgada. Por lo tanto, el demandado puede perfectamente confrontar la decisión. El agente estatal llamado en repetición debe ser absuelto si, consultando otras fuentes del derecho, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se concluye que la condena contra la entidad, en la que si bien puede avisorarse culpa del demandado, devino de una indebida interpretación y aplicación de las normas que la sustentan. Es que es posible que la sentencia de reparación, en la condena que se ordenó al Estado reparar, o en la sentencia de controversias contractuales, que se decretó el incumplimiento, o en la acción de nulidad, en donde se ordenó el restablecimiento, se deje esbozada la culpa del agente. Esa circunstancia no obliga al juez de la repetición, ya dijimos. O sea, puede ser, inclusive el juez de la repetición puede consultar normas, jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional incluso, y desvirtuar la culpa grave o el dolor. El deber de las entidades de recuperar el patrimonio público no se cumple presentando demanda en contra de los agentes o exagentes estatales sin sustento legal y probatorio. Si se toma la decisión de repetir es porque se estima que se configuran los requisitos objetivos y subjetivos para proceder a la actuación. En caso contrario, en lugar de proteger el patrimonio público, la demanda generaría gastos a la entidad, costos económicos al demandado y un desgaste inoficioso a la jurisdicción. En caso de que efectivamente se declare la responsabilidad del llamante, el juez de la acción de reparación deberá decidir, además, sobre la relación sustancial entre aquel y el llamado en garantía, cuestión que puede dar lugar a su absolución o condena. Último caso en que se deberá determinar el porcentaje que la gente debe restituir según su participación en los hechos. El llamamiento en garantía es subsidiario. Solo se resuelve sobre el llamamiento en garantía con fines de repetición si la entidad es condenada. Pero el llamamiento en garantía, la condena no quiere decir que el llamado en garantía puede ser condenado, puede ser absuelto. Ahora, si es condenado, ya dijimos que el juez está autorizado para establecer un plazo para el pago. Y el porcentaje de la condena deberá tener relación con la participación de la gente en los hechos. Los artículos 5 y 6 de la Ley 678, en defensa de la moralidad del patrimonio público, como lo dispone el artículo 90 de la Constitución Política, invierten la carga de la prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. Demostrados los hechos que sustentan la presunción, el agente estatal debe ser condenado, salvo que logre desvirtuarlos. Entonces, ¿qué hace el artículo 5 y 6 de la Ley 678? Establece unos hechos y permite una consecuencia, que es la presunción de dolo o culpa grave, desvirtuable. Las sentencias que condenan al Estado a una reparación o a un restablecimiento, si bien demuestran que se transgredió el orden jurídico, no le atribuyen responsabilidad al agente o exagente comprometido en la acción o en la omisión. El juez de la repetición deberá valorar y calificar las actuaciones y omisiones en su proyección subjetiva, en la medida en que la decisión que le corresponde adoptar no versa sobre la responsabilidad del Estado o la legalidad de las decisiones administrativas, sino la conducta del agente. Hay que tener presente: análisis objetivo, imputación objetiva en el inciso primero del artículo 90, imputación subjetiva en el inciso segundo del artículo 90. Dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió a la acción de repetición, la condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y totalmente diferente no conlleva la responsabilidad del agente o exagente estatal que eventualmente hubiera dado lugar a la responsabilidad o el restablecimiento. La conducta que se le endilga al servidor se evalúa y define en el proceso de repetición. Por eso es que la acción es autónoma. El respeto de los principios de congruencia y de coherencia. En respeto de los principios, resuelta la demanda principal, debe definirse la obligación de garantía del llamado. Como la garantía es subsidiaria,
Primero se resuelve sobre la condena, luego se resuelve sobre la responsabilidad del llamado. Las conductas constitutivas de dolo o culpa grave no se limitan a los supuestos de hecho consagrados en los artículos 5 y 6 de la Ley 678. Si se trata de actuaciones que por no estar relacionadas no se presumen, se analizan conforme a las pruebas. O sea, si los supuestos de hecho coinciden con las presunciones, alegamos la presunción. Pero si no, alegamos la conducta y presentamos las pruebas correspondientes. Ahora, en todo caso hay que presentar las pruebas, también en el caso de la presunción. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso pueden valorarse en otro si en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. A petición de una de las partes cuando la otra la invoca para estructurar su defensa o cuando las dos partes la solicitan. Aplicamos las reglas en materia de traslado de pruebas. Para las pruebas practicadas válidamente en un proceso se pueden validar en otro si cumplimos las reglas de contradicción. Las conclusiones de las sentencias dictadas en procesos diferentes al de repetición no son vinculantes para el demandado, sin perjuicio de obrar como pruebas que se pueden contradecir. A cada operador judicial le corresponde efectuar un análisis propio que bien puede coincidir o no con el realizado en la decisión allegada. De conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 365 del Código General del Proceso, el demandado del demandado en repetición que recurre una providencia confirmada en integridad debe ser condenado en costas. En la jurisprudencia de la sección tercera viene condenando en costas tanto por el llamado en garantía o en garantía con fines de repetición que no prospera, como por las acciones o modo de control de repetición que no prospera. La condena en costas en el modo de control de repetición contra la parte vencida se rige por los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y 118 del CEPAC, del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Aunque el Ministerio Público esté legitimado para llamar en garantía con fines de repetición, si la entidad alega que el convocado no fue responsable, el llamado deberá absolverse. Puede suceder que en una acción de reparación directa en controversias contractuales el llamamiento en garantía provenga del Ministerio Público y que proceda. Pero si la entidad pública considera que el demandado, que el llamado en garantía no es responsable, tiene que absolverse. Pues no puede primar en ningún momento porque la legitimación activa del Ministerio Público es subsidiaria. Quien tiene la legitimación activa principal es la entidad pública que está demandada. De la claridad de los hechos en que se fundamentan los cargos formulados por la entidad pública y de su demostración, depende que el demandado logre estructurar correctamente su defensa y la prosperidad de las pretensiones. Si no se demuestra que el llamado en garantía tenía entre sus funciones la de tomar la decisión objeto de reproche, no resulta posible derivar su responsabilidad por la actuación indebida, máximo cuando no figura suscribiendo el acto administrativo anulado y generador del restablecimiento de la indemnización. Si el llamado en garantía o el demandado en repetición no tenía entre sus funciones dictar el acto y además tampoco lo dictó, pues no puede ser llamado en repetición y tampoco va a poder ser condenado. La imputación de responsabilidad al llamado en garantía con fines de repetición o al demandado en repetición solo puede analizarse bajo una conducta dolosa o gravemente culposa, planteadas como principal y subsidiaria. El dolo y la culpa grave se excluyen porque el artículo 5 y el artículo 6 de la Ley 678 establece unos presupuestos para uno y unos presupuestos para otro. Propuestos el dolo o la culpa grave como fundamentos de la responsabilidad, solo una vez descartada la intención de desviar la prestación del servicio, se podría analizar la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. O sea, si se proponen el dolo o la culpa grave como fundamentos de la responsabilidad, el dolo o la culpa grave, hay que alegar que son principales o subsidiarias y no confundir los supuestos porque la confusión puede dar lugar a la absolución del demandado.
Pero propuestos el dolo o la culpa grave con claridad y determinados los hechos, primero el juez de la repetición analiza la intención y solo si no procede la intención entra a analizar la violación manifiesta o inexcusable de las normas de derecho. El dolo requiere que el juez de la repetición constate que la prestación del servicio fue transgredida de manera consciente y voluntaria. Si es dolo, es porque hay intención, porque la intención fue consciente y voluntaria respecto de la irregularidad del comportamiento y la intención de producir consecuencias nocivas que ello implica. Si se alega el dolo, es porque el juez va a dar lugar a que el juez constate la transgresión consciente e intencional. La imputación en que se alega culpa grave y dolo de manera concomitante no resulta viable, dado que no es posible que el funcionario o exfuncionario al mismo tiempo quiera el resultado ajeno a las finalidades del servicio y a su vez actúe por error inexcusable desconociendo normas de derecho. Entonces, este análisis hace la jurisprudencia contenciosa administrativa, la jurisprudencia del Consejo de Estado. No puedo alegar al tiempo que tenía intención de hacer daño y que lo que pasa es que cometió un error. La indagatoria o la versión libre no pueden ser valoradas para demostrar la conducta del agente estatal porque no fueron rendidas bajo juramento. Así, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en reiteradas oportunidades les ha dado valor probatorio. Pero como esto es así, o sea, como la jurisprudencia de la Sala Plena es que sí tienen valor probatorio, la recomendación es presentarlas, tanto la indagatoria como la versión libre. Sí, claro, con otras pruebas para que sirvan de complemento. Posiblemente la sección tercera, si mantiene la jurisprudencia que tiene actualmente, no las va a valorar, pero no sobra presentarlas. El juez de la conducta de los agentes estatales demandados en repetición o llamados en garantía con fines de repetición está obligado a respetar la autonomía e independencia que el constituyente le imprimió a la recuperación del detrimento patrimonial causado por el daño, la indemnización o el restablecimiento. El constituyente quiso distinguir claramente la responsabilidad del Estado de la responsabilidad de la gente. Y el juez de la repetición tiene que distinguirla porque eso es una orden constitucional. Ese llamado está dirigido a quienes presentan las demandas o las solicitudes de llamamiento en garantía, las demandas de acción de repetición. Hay que respetar la autonomía de la acción de repetición respecto de la responsabilidad estatal. La conducta que da lugar a la condena del agente estatal llamado en garantía o demandado de repetición debe quedar demostrada para que se imponga el deber de responder por el detrimento al patrimonio público causado por su conducta dolosa o gravemente culposa. La conducta hay que demostrarla y la justicia contenciosa administrativa es rogada y la demostración de la conducta le corresponde a la entidad pública. Así el acto administrativo haya sido anulado por desviación de poder, la prueba testimonial se considera insuficiente para demostrar las supuestas presiones indebidas ejercidas por el agente estatal demandado en repetición, salvo que se cuente con evidencias adicionales que efectivamente muestren constreñimiento, la presión, el acoso o la imposición para que el servidor afectado por la insubsistencia del cargo presentara renuncia por motivos políticos o por cualquier otra causa. Entonces, la prueba testimonial puede ser, se considera insuficiente por sí sola para demostrar las presiones indebidas ejercidas por el agente. Se necesitan pruebas adicionales. La prueba testimonial difícilmente puede demostrar la intención. Puede demostrar la intención, la presión o el acoso o la imposición. Entonces, la prueba testimonial debe acompañarse de prueba, o la prueba testimonial es suficiente porque es de tal calidad que efectivamente logre demostrar la presión, o se acompaña de pruebas adicionales. Para tener como mostrada la conducta dolosa ligada al demandado en repetición, deberá quedar establecido de manera fehaciente la precedida intención de actuar de manera desviada a la prestación del servicio. Si se alega el dolo, la prueba de la intención tiene que ser fehaciente y clara. La decisión que anula los actos administrativos y las motivaciones expuestas por el juez de la nulidad para fundamentar la providencia no atan al juez de la repetición. En particular, si la decisión adoptada en el proceso de nulidad del establecimiento del derecho se basó en indicios
derivados de pruebas frente a las cuales los agentes demandados en repetición no tuvieron oportunidad de pronunciarse. Ahora, si esos indicios derivados de esas pruebas son traídos al proceso, se pueden confrontar y se pueden convertir en indicios que el demandado no pudo desvirtuar, claro que sí, que pueden dar lugar a la demostración de la conducta. Pero no se puede considerar que simplemente porque en la sentencia se consideró que esos indicios eran válidos, en la sentencia que decretó la nulidad, se decretó, con base en indicios, se decretó la nulidad del acto administrativo, que esos indicios, sin que pueda contradecirlos el demandado, pueden ser suficientes para demostrar la conducta. Para aplicar las presunciones establecidas en la Ley 678 se requiere que la entidad pública legitimada para demandar en repetición, en cuanto afectada por el detrimento patrimonial, de manera expresa, clara y precisa, invoque la causal, exponga los hechos en que se fundamenta la invocación e igualmente los fundamentos de derecho y normas desconocidas, de modo que el demandado pueda ejercer su derecho de defensa y de contradicción. Vencida la entidad pública demandante en acción de repetición, se considera razonable condenarla en costas y liquidar las agencias en derecho hasta la tasa máxima del 15% sobre el valor de las pretensiones negadas en la sentencia, monto fijado para asuntos de única instancia en el artículo 6 del acuerdo del numeral 3.1.1 del acuerdo 1887 del 2013 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. O sea, puede dar lugar, o sea, el juez de la repetición puede condenar al máximo de las agencias en derecho. La certificación del pago de la condena emitida por la entidad deudora, tal como lo dispone el artículo 142 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 166 y de la misma, o sea, de la Ley 1437, que impuso la prueba del pago como anexo obligatorio de las demandas con pretensiones de repetición, no tachada ni desvirtuada en el curso del proceso, no puede tener un valor diferente a la hora de decidir, en tanto documento público emanado de autoridad competente para pagar que se presume auténtico al tenor de lo previsto en el artículo 244 del Código General del Proceso. O sea, la certificación del pago de la condena, aquí hay una discusión entre la subsección A y la subsección B del Consejo de Estado. Siempre la subsección B ha considerado que el documento emanado de la entidad que certifica el pago es suficiente. La subsección A ha considerado que se necesita que el pago provenga del deudor. Por lo tanto, la recomendación que se plantea es que se presente además el recibo de pago o el pasisalvo del beneficiario de la condena o del abogado con facultad de recibir. Si no tenemos el certificado, lo importante es tener los datos para, de ser posible, citarlo al beneficiario o al apoderado del proceso de repetición. Bueno, hasta aquí la presentación de la jurisprudencia y sus aspectos sustantivos. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su interés.